Muy buen día para todos. A continuación vamos a realizar un ejercicio aplicando el principio de continuidad. Para esto vamos a recordar entonces en qué consiste la definición de caudal. Recordemos que caudal se representa con la letra Q y una de las definiciones o una de las formas para encontrar el caudal es igual a el área por la velocidad. Recordemos que en este caso es el área transversal de la tubería y el área sería pi por r al cuadrado. También debemos recordar nuestro principio de continuidad, que el principio de continuidad en este caso sería que todo el caudal que entra pues tendrá que ser igual a todo lo que sale. De esta manera, si tenemos 3 entradas en nuestro ejercicio, entonces el caudal de entrada total será el caudal que entra por la tubería 1, más el caudal que entra por la tubería 2, más el caudal que entra por la tubería 3. Y eso tendrá que ser igual a el caudal de salida por la 4 más el caudal de salida por la tubería 5. Vamos entonces a leer el ejercicio y vamos a ir desarrollando paso a paso cada uno de estos pasos que nos planteamos para desarrollarlo. El ejercicio dice entonces, a continuación se muestra una tubería con 3 entradas y 2 salidas. Los diámetros son 1 centímetro para la entrada 1, 2 centímetros para la entrada 2, 3 centímetros para la entrada 3, 4 centímetros para las salidas 4 y 5, o sea, respectivamente, cada una tiene 4 centímetros de diámetro. Las velocidades de cada tubería me dicen que son 15 metros por segundo para la entrada 1, 10 metros por segundo para la entrada 2, 5 metros sobre segundo para la salida 4 y 5 cada una. Piden entonces que encontremos la velocidad de entrada en 3. Vamos entonces a aplicar este principio de continuidad en el ejercicio y lo vamos a desarrollar paso a paso. Para esto, en primer lugar, lo que voy a hacer es encontrar el caudal respectivo de las entradas y la salida de las entradas 1 y 2 y de las salidas 4 y 5. Para el caudal 1, entonces recordemos que es el área por la velocidad que hay en 1. El caudal 1 va a ser igual a pi por r cuadrado por la velocidad en 1. Pero recordemos que me están dando el diámetro de 1, el cual es 1 centímetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar el diámetro a metros, encontrar el radio y después realizamos la operación. Miremoslo cómo lo hacemos. Encontremos entonces el radio 1. Entonces sabemos que el diámetro 1 va a ser igual a 1 centímetro. Pasémoslo entonces a metros, recordando el factor de conversión, que 100 centímetros es 1 metro. De esta manera tenemos que es 0.01 metros. Este diámetro lo vamos a dividir entre 2 con el fin de que podamos encontrar el radio 1. Tenemos entonces el radio 1 igual a 0.01 metros dividido 2. Y esto es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros. Recordemos que es 5 por 10 a la menos 3. Es correr 3 espacios de la coma hacia la izquierda porque el exponente es negativo. De esta manera tenemos este valor. Asimismo, hacemos con cada uno de los diámetros para los que vamos a estarlos utilizando en el resto del proceso. Ya con el radio vamos a retomar nuevamente nuestra ecuación de caudal, donde tenemos que el caudal 1 va a ser igual a pi, voy a escribir nuevamente la ecuación,
por R cuadrado por la velocidad en 1. Entonces el caudal 1 va a ser igual a pi por R cuadrado. Recordemos que R en este caso es 0.005 metros por la velocidad en 1, que la velocidad en 1 me dicen que son 15 metros por segundo. Haciendo entonces la operación, me queda un resultado de 1.18, redondeándolo, por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. Este mismo proceso lo vamos a realizar con cada uno de los caudales de entrada y de salida que puedo encontrar. Veamos entonces. Entonces ya después de haber encontrado el caudal para la entrada 1, vamos a hacer lo mismo para la entrada 2. Encontramos entonces, como tenemos el diámetro en centímetros, lo primero que hacemos es pasarlo a metros, utilizando nuestro factor de conversión, que es 1 metro son 100 centímetros. Con este valor, entonces encontramos el radio. Para encontrar el radio tenemos que es el diámetro dividido entre 2. Cuando hacemos la división, entonces encontramos nuestro radio 2. Con el radio 2, entonces ya podemos calcular el caudal en la tubería 2. Para eso tenemos que el caudal es igual a pi por R cuadrado, recuerden que es de la tubería 2, por la velocidad 2. Entonces tenemos que el caudal va a ser igual a pi por 0.01 metros al cuadrado por la velocidad que son 10 metros sobre segundo. Para un caudal de 3,14 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Hagamos el mismo procedimiento para encontrar los caudales de salida. Pasamos el diámetro a metros, encontramos el radio, que es dividir el diámetro entre 2, ya tenemos nuestro radio, que en este caso es 0.02 metros. Con ese valor, entonces, encontramos el caudal 4. Entonces, el caudal 4 será pi por R cuadrado por el radio en la tubería 4 por la velocidad en 4. Ya después multiplicamos pi por 0.02 metros. Esto está elevado al cuadrado por la velocidad que es 5 metros por segundo. De esta manera, entonces tenemos que nuestro caudal 4 será 6.28 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Es importante destacar que como tenemos los mismos datos entre el caudal 4 y 5, por lo tanto son iguales. Entonces nuestro caudal 5 también va a tener un valor de 6.28 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Ahora sí, ya estamos preparados para aplicar el principio de continuidad y poder encontrar la respuesta a la pregunta que nos están pidiendo, que es encontrar la velocidad en la tubería número 3. Por último, entonces apliquemos ya el principio de continuidad sabiendo que ya tenemos todos los caudales que podemos encontrar. Entonces recordemos, en nuestra tubería, pues aplicando el principio de continuidad quedaría el caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3, que son los caudales de entrada, tendrá que ser igual al caudal 4 más el caudal 5. Tenemos entonces que 1.18 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo, es nuestro caudal 1, más el caudal 2, 3.14 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo, más el caudal 3, que es el que vamos a encontrar y a despejar para poder despejar pues la velocidad, 3, que es la que me están pidiendo en el ejercicio. Estos son los caudales de entrada, va a ser igual a 6.28 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo, más 6.28 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo, que corresponden a los caudales 4 y 5, que son los de salida. Haciendo entonces la suma, me queda 4.32 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo más el caudal 3, y esto va a ser igual, haciendo la suma de estos dos caudales de salida,
a 0.01 metro cúbico por segundo. Después, entonces, este que está sumando pasa a restar al otro lado, de tal manera que nos queda que el caudal 3 es igual a 8.24 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Pero lo que nos están pidiendo no es el caudal 3, nos están pidiendo la velocidad de ese caudal. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de caudal, que caudal es pi por r cuadrado por la velocidad 3, en este caso, que sería igual a 8.24 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Despejamos la velocidad en 3, no sin antes acordarnos que pues aquí vamos a tener que utilizar el radio de la tubería 3, para lo cual entonces tuvimos que pasar el diámetro a metros, encontrar el radio, que es dividiendo el diámetro entre 2, y ese valor es el que vamos a utilizar acá para poder despejar la velocidad. Después de hacer esta operación, entonces nos da que la velocidad en 3 es igual a 11.66 metros sobre segundo, que es lo que corresponde a la respuesta de nuestro ejercicio. Espero que haya quedado muy claro, entonces nos vemos en otra ocasión.